Coincidiendo con el 25 aniversario de la quema de la Asamblea Regional, los culturales de Cartagena Futuro dedicaban una jornada a hablar sobre este asunto que marcó la historia de la ciudad. 25 años han pasado desde que los trabajadores de diferentes empresas de la ciudad, ante la desesperación de ver peligrar sus puestos de trabajo, se echaron a la calle. La jornada del 3 de febrero de 1992 queda marcada en la historia por el duro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los empleados y la quema de la Asamblea Regional. El caldo de cultivo para acabar en la protesta se producía a finales de 1991. El 24 de noviembre del 91 cierra Borman Golf. En diciembre del 91 se anuncia el sexto ERE de Bazán Cartagena. Fertilizantes suspende pagos, estuvieron 3 meses sin cobrar los trabajadores de fertilizantes. Una bola de nieve que semana a semana, día a día, los cartageneros veníamos sufriendo. Cada día que nos levantamos abríamos el periódico y veíamos una nueva negativa noticia sobre Cartagena, sobre la industria cartagenera. La situación llevó a una huelga general el 17 de diciembre en la que gran parte de la ciudadanía mostró su apoyo a los trabajadores. Los sindicatos no tuvimos más que el acierto de hacer copartícipe a la ciudadanía, que era muy fácil, de todas nuestras preocupaciones y de la necesidad de defender alternativas a esas soluciones que era simplemente cierre y cierre y cierre sin ninguna alternativa. José Ibarra asegura que la situación estalló porque los políticos de la época no supieron atender los problemas a los que se enfrentaban los trabajadores. Políticos que para Ibarra tienen nombres y apellidos. Nuestro alcalde, José Antonio Alonso, no quiso estar al frente de las manifestaciones que se dieron, por ejemplo, el 17 de diciembre del 91 y se quedó en su despacho, lo cual se entendió como una provocación, por lo menos como una provocación, sino como una irresponsabilidad. De Carlos Collado ya hemos hablado cuál fue su actitud. En alguna entrevista que yo leí en la prensa en el año 91, en octubre del 91, llegó a decir que en Cartagena no había una crisis. Llegó a afirmar que en Cartagena no había una crisis. No se olvida de la entonces delegada del Gobierno, Concepción Sáez. Una persona que tenía un currículum brillante, hay que decirlo. Esta persona era doctora en ciencias. Esta persona no era ninguna aficionada, pero ella decía de sí misma, no lo digo yo, lo decía ella, que ella no sabía distinguir un capitán de un sargento. Y a esta persona la pusieron al frente de la Guardia Civil y de la policía, y eso provocó también, en cierto modo, el caos que habéis podido ver en esas imágenes. Lo que nos sucedió fue que tuvo al final que estallar la violencia, tuvimos que hacernos de oír, nadie nos hacía caso, en España no nos hacía caso nadie. El estallido de la crisis en Cartagena vino, según los historiadores, por una mala gestión de las diferentes administraciones que no trajeron a la ciudad cuando debían la reconversión industrial. Un cambio que Europa pedía en los 70 y que se pospuso por la transición. Fue tras los acontecimientos del 3 de febrero cuando la crítica situación de la ciudad llega a Madrid. Afortunadamente, el 3 de febrero de 1992, los políticos se dan cuenta que tienen, y perdón por la expresión, que mover el culo. Porque a partir de 1992, el problema de Cartagena pasa a formar parte de la agenda de la clase política en Madrid. No en Murcia ni en Cartagena, en Madrid. 25 años han pasado desde aquella jornada histórica que marcaba el futuro industrial de la ciudad.